La homilía la voy a dividir en dos partes. Primero voy a explicar algo del sexto domingo de Pascua en este itinerario que hacemos en el tiempo de Pascua para prepararnos a la venida del Espíritu Santo. El segundo voy a hacer una reflexión sobre el sacerdocio, ya que un compañero está cumpliendo su jubileo de oro sacerdotal, 50 años de servir a Dios. Hoy el Evangelio Jesús nos habla en el marco de la despedida y dice: no los dejaré huérfanos, desamparados. Lo que me da pie a pensar que la relación del maestro con sus discípulos era como comparado a la de una madre que cuando falta los deja huérfanos. Así de profunda, así de íntima, así de amorosa era la relación de Jesús con sus discípulos. Me voy, pero me voy para prepararles un lugar porque quiero que siempre estemos juntos. Me voy, pero volveré. Y ahora les doy el Espíritu para que Él los acompañe, para que sea el maestro interior que les explique todo y para que puedan continuar mi obra en el mundo. Otra palabra muy fuerte que nos dice: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y esa es la clave para saber si amamos a Dios. Porque mucha gente quiere solamente amar a Dios como ellos quieren, desobedeciendo su ley. Yo para qué voy a misa, Dios está donde quiera, yo lo amo mucho y no viene. Yo para qué me caso por la iglesia, así estoy bien, y viven fuera del plan de Dios, pisoteando sus leyes. Cuando voy a la sierra, me doy cuenta que mucha gente allá siembra marihuana. ¿Por qué no la dejas? No, es que el gobierno tiene la culpa y así está bien, pero haces daño. Y se creen muy religiosos todos. Si amamos a Dios, tenemos que cumplir sus leyes, como un hijo obediente, al ejemplo de Jesús, que vino no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y así le mostró al Padre que lo amaba. Nosotros, porque a veces no lo obedecemos porque nos cuesta. Es difícil renunciar a tu voluntad para aceptar la voluntad de Dios. El que me ama cumplirá mi palabra. Preparémonos para la venida del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, el que nos dará la explicación profunda para que entendamos el Evangelio y la palabra de Dios y la fecunde. El mundo no puede recibir el Espíritu de la verdad porque está regido por el espíritu de la mentira, por el espíritu de Satanás, que es el padre de la mentira. El mundo proclama que el aborto es bueno, proclama que los matrimonios del mismo sexo son buenos y muchas cosas. Mentira. Pero ellos dicen que son progresistas y que nosotros, los que tenemos la verdad de Dios, somos oscurantistas. ¡Qué contradicción! Que somos retrógrados. Pidamos y preparémonos para que venga el Espíritu Santo. Lección sobre el sacerdocio. 50 años de sacerdote, hay que decirlo de rodillas. ¿Cómo hubiéramos querido nosotros conocer a Cristo por medio de una fotografía, de una película? Nos contentamos con las pinturas. Y esas pinturas nos recuerdan, pero es una imaginación cómo sería Cristo. Desgraciadamente las fotografías llegaron muy tarde, los inventos. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos dio a conocer una fotografía de Jesús? Imagínense conocer una fotografía del niño, del adolescente, del joven apuesto,
del predicador, escuchar sus homilías, sus predicaciones o mirar lo reverente en la cruz. Sin embargo, las fotografías llegaron tarde. Pero nos podemos preguntar, ¿es que no hay fotografías de Cristo? Y sí hay. La primera fotografía nada menos la hizo el Espíritu Santo, el poder de Dios. Y es la sábana santa. La sábana santa, que es el lienzo sagrado que cubrió el cadáver de Cristo. Por una fuerza de radiación de 2 milésimas de segundo, como que se estampó un negativo en la sábana santa. Y ahí está como un retrato de un hombre que sufrió la pena de la crucifixión. Hagan de cuenta que vemos ahí la pasión como se nos narran los evangelios. Vemos su espalda flagelada. Vemos las llagas de sus manos, la del costado. Vemos 48 puntos aquí por la corona de espinas. Y a los muertos les ponían o un guijarro o una monedita. Y se ha descubierto qué moneda fue la que le pusieron a Cristo para cerrar sus ojos. Un coleccionista de Nueva York tenía de aquel tiempo una moneda de esas. Tiene el vómer aquí de la nariz un poco ladeado, tal vez por el bastonazo que le dio aquel criado servil cuando le dijo: así contestas al pontífice. También vemos que una pierna está como levantada un poquito. ¿Por qué? Porque una pierna la ponían sobre la otra para crucificarlo. Hagan de cuenta, estamos viendo la fotografía de Cristo. Un rostro sereno, con una belleza masculina increíble, una serenidad, una paz. Y está muerto, pero como si tuviera vida, como si nos diera la paz a todos los que lo miramos. Queríamos una fotografía, ya la tenemos. El poder de Dios la hizo. En segundo lugar tenemos otra fotografía, que es los evangelios. Los evangelios son fotografías habladas de Cristo. También se puede uno imaginar cuando hay fotografías habladas que te dicen: ¿y cómo era? Era así, de esta manera, de esto. Y los evangelios nos dicen cómo era Cristo, dónde nació, sus padres, su condición social, sus palabras, sus actitudes, todo nos cuentan. Y así podemos nosotros tener otra fotografía de Cristo que también la inspiró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien celebró, quien inspiró los evangelios. Hay 4 fotografías que corresponden a los 4 evangelios, distintas pero que coinciden en lo esencial, en lo fundamental. Cada quien se fijó de una manera en un rasgo hermosísimo de Cristo. Déjenme rápidamente, por ejemplo, ver una de esas fotografías, la del Evangelio de Lucas, que vemos que nos pinta a Jesús como un hombre de oración, un hombre en contacto con su Padre. Lo vemos que estaba orando en el bautismo para decirnos que misión y oración van juntas. Cuando recibe su misión está orando, y con oraciones como va a sacar adelante su misión. Después pasaba noches en oración, porque necesitaba él oír esa voz del Padre: tú eres mi hijo muy amado. Necesitaba comunicarse con su Padre. Y yo pienso que estas veladas con su Padre pasaban rápido, porque uno cuando está feliz, contento, hasta sacrifica el sueño. No podía en la mañana, en la tarde, por tanto trabajo, pasaba la noche en oración. Y bajaba del monte con las heridas sanadas, con la autoestima levantada.
y con mucho amor en su corazón para seguirlo dando, encontraba el consuelo con su Padre. Oró antes de escoger sus discípulos. Padre Enrique, en esa noche te escogió Dios. Eres fruto de la oración de Jesús. Y todos nosotros somos fruto, sacerdotes y laicos. Ahí nos escogió Jesús en la oración. Después estaba orando cuando se transfiguró, porque nos dice que quien ora se transfigura. Quien ora tiene el resplandor de Cristo, cambia su vida. Después lo vemos que está orando en el huerto. En los momentos difíciles, en esa agonía, está orando. Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es Dios quien lo consuela, quien los ayuda. Y muere también en el Evangelio de Lucas, orando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque orar es ponerse confiadamente en las manos de Dios. Si pudo decir esta oración al final de su vida, fue porque así vivió en las manos de Dios. Y en el huerto de los olivos nos dice que la oración no es exigirle a Dios que haga lo que yo quiero, sino la oración es ir a buscar la voluntad de Dios. Porque si no adoramos la voluntad de Dios en la oración, no la podemos después cumplir en la vida. Qué hermosa fotografía de Cristo, un hombre de oración. Pero también es un hombre de misericordia. Donde pasaba Jesús, un ciego recobraba la vista. Un cojo dejaba su camilla y saltaba y se iba a su casa. Un sordo oía. El mudo cantaba y gritaba. Hasta los muertos resucitaban. Los hambrientos eran saciados, los niños bendecidos, los tristes consolados. Los pecadores recibían la paz. Donde pasaba Cristo se inclinaba la misericordia de Dios sobre la miseria humana. Qué corazón tan grande tuvo Cristo para amar y ayudar y sufrir con ellos y ayudarlos. Pero no solamente fue hombre de oración y de misericordia, también fue un hombre pobre. Nació más pobre que todos, en un pesebre, donde comen los animales, sin higiene ni nada. Rechazado, no hubo lugar para él. Y después de una familia pobre, que cuando lo presentaron al templo, llevaron la ofrenda de los pobres. Eran 2 pajaritos. Las señoras ricas, yo me imagino que llegaban un borrego, hasta con un moño elegante. Él de padres pobres. Y también de padres que tenían una economía de subsistencia, que trabajaban en el campo en tiempo de aguas. Y después un oficio de carpintero, de albañil, de, no sé, así en casa. En esa familia está Jesús, trabajando. Había 2 ciudades que se estaban haciendo, que necesitaban muchos trabajadores. Tal vez él y José, ya joven, Jesús, iban a trabajar ahí para ganarse el pan como los pobres. Después, él mismo manda pobres a sus discípulos. ¿Por qué? Porque él mismo es pobre. No lleven sandalias, ni 2 túnicas, ni dinero. Porque así trabajó Cristo. Sencillo, pobre. Después no tenía para pagar el impuesto. Vivió pobre. Condenó a los ricos. Proclamó dichosos a los pobres. Y murió pobre, sin nada. Y hasta lo sepultaron en tumba ajena. Jesús es un modelo también de desprendimiento y de pobreza, que vivió plenamente esa bienaventuranza. 3 rasgos de esta fotografía hermosa que nos presenta el Evangelio de Lucas. Jesús, un hombre de oración. Jesús, un hombre misericordioso. Y Jesús, un hombre pobre. Podíamos ver, habrá otra fotografía, y vemos que sí. San Pablo nos dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí.
Y el cristiano es otro Cristo. Pero aquí ya se trata de una fotografía viva, con la lengua de nuestra raza, con el color de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque el cristiano es una fotografía viva. Ya no vivo yo, dice Pablo, es Cristo quien vive en mí. Y por eso, desde el bautismo nos revestimos de Cristo, para tener que cuando nos mire la gente, ser esas personas y se imaginen a Cristo. Padre Enrique, hoy que cumple 50 años de sacerdote, te queremos decir que eres una fotografía elocuente de Cristo, que lo has reflejado en tu trabajo pastoral, en tus virtudes como sacerdote, un hombre humilde, un hombre trabajador, un hombre sincero y que ama la verdad. Lo conocí mucho en el seminario y también fue director espiritual, como Cristo, ayudando a tantos sacerdotes a que forjaran en sí la imagen de Cristo, pero sobre todo predicaste con tu ejemplo, Padre. Un maestro sabio, un hombre humilde, sencillo, pero que tus palabras con tu ejemplo nos arrastraron a Cristo. También, Padre, no sé si ustedes se dieron cuenta, los que tenemos más años, cuando íbamos a tomarnos una fotografía, nos decían, ¿la quieres retocada o no? Y claro, con la vanidad y todo, decían, me la retoca, para que nos quiten aquello que no estaba bien. Padre, eres una fotografía retocada de Cristo, porque el dolor, la enfermedad, las contrariedades, las penas, desde pequeño, Padre, sufriste en tu familia. Me tocó estar en aquellos lugares, en aquellas barrancas, donde tú pasaste también tu infancia, Padre, en medio de los indígenas, de los huicholitos, de la gente pobre, por allá. Y después tus enfermedades y actualmente también tu enfermedad. El sufrimiento es el retoque que Dios ha dado a tu vida sacerdotal, porque estás en la cruz del sufrimiento, Padre, y te pareces todavía más a Cristo, porque sabes sufrir con amor y ofreciéndole a Cristo todo. Queríamos una fotografía de Cristo, Dios nos dio 3. Nos dio la de la sábana santa, nos dio la de los evangelios y nos dio la de los cristianos, y muy en especial la del Padre Enrique, que hoy cumple y da gracias a Dios por 50 años de servirle. Padre Enrique, muchas felicidades. Sigue siendo esa fotografía hermosa de Cristo. Se ponen.